Alejandro era conocido como uno de los hombres más ricos del país. Tenía empresas, casas lujosas y todo lo que el dinero podía comprar. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sentía un vacío que no podía explicar. La gente a su alrededor siempre lo trataba con respeto, pero él dudaba si ese respeto era real o simplemente por su riqueza. Un día decidió hacer algo completamente diferente, dejar atrás su vida de lujo por un tiempo y vivir como una persona pobre sin avisar a nadie. Alejandro se quitó su elegante traje, guardó sus relojes, costosos, y se vistió con ropa vieja y desgastada. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Por primera vez en muchos años, no parecía un multimillonario sino un hombre común. Olvidado por la sociedad con una mezcla de miedo y curiosidad, salió a las calles de un pequeño pueblo. Desde el primer momento notó la diferencia. Las personas que antes le sonreían ahora lo ignoraban. Algunos lo miraban con desprecio, mientras otros simplemente apartaban la mirada. Alejandro caminó durante horas, sintiendo el peso del rechazo. Nadie le ofrecía ayuda ni una palabra amable. Esa experiencia comenzó a abrir sus ojos. Al caer la tarde, el cansancio y el hambre se hicieron insoportables. Alejandro no había comido en todo el día. Se sentó en una acera observando a la gente pasar. Veía familias riendo, amigos conversando y trabajadores regresando a casa. Pero nadie se detenía a preguntarle si estaba bien. Se sentía invisible. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, una pequeña voz rompió el silencio. Era una niña de unos 7 años. Con ojos brillantes y una sonrisa sincera, se acercó lentamente, sosteniendo un pequeño pedazo de pan en sus manos. «Señor, ¿tiene hambre?», preguntó con dulzura. Alejandro se sorprendió. Nadie le había hablado en todo el día. Asintió con timidez y la niña le entregó el pan sin dudar. Aunque era algo pequeño, para él significaba mucho más que una comida. Era un acto de bondad genuina. Detrás de la niña estaba su madre. Una mujer sencilla pero amable. Observaba la escena con ternura. En lugar de alejar a su hija, se acercó también. «No tenemos mucho, pero podemos compartir», dijo con una sonrisa cálida. Alejandro sintió algo que no había sentido en años. Gratitud verdadera. Aceptó el pan y dio las gracias. Con la voz ligeramente quebrada, la niña sonrió aún más feliz de haber ayudado. En ese momento Alejandro comprendió algo importante. En medio de un mundo donde muchos lo ignoraban por su apariencia, esa madre y su hija habían visto más allá de su ropa. Habían visto a un ser humano necesitado mientras comía el pan. Lentamente sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Tal vez pensó esta experiencia le enseñaría más que todos sus años de riqueza, y sin saberlo, ese pequeño acto de bondad sería el inicio de una historia que transformaría su vida. Para siempre. Después de aquel pequeño, pero significativo gesto, la madre de la niña dio un paso adelante y miró a Alejandro con amabilidad. «Si quieres puedes venir a nuestra casa. No es mucho, pero al menos tendrás algo caliente para comer», dijo con una sonrisa sincera. Alejandro dudó por un momento. No estaba acostumbrado a aceptar ayuda, y mucho menos de personas que claramente tenían menos que él. Sin embargo, algo en su corazón le dijo que debía aceptar. La niña, llena de alegría, tomó suavemente la mano de Alejandro y lo guió por una calle estrecha hasta llegar a una pequeña casa. Era humilde con paredes sencillas y muebles antiguos, pero estaba limpia y llena de calidez. Desde el momento en que entró, Alejandro sintió una sensación extraña pero reconfortante, como si ese lugar tuviera un tipo de riqueza que el dinero no podía comprar. La madre, que se presentó como Lucía, comenzó a preparar la cena. Mientras tanto, la niña Sofía se sentó junto a Alejandro y empezó a hacerle preguntas con curiosidad inocente. «¿Dónde vives? ¿Tienes familia?», preguntaba sin parar Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de impresionar a nadie, respondió. Con sinceridad, aunque ocultando su verdadera identidad. Pronto el aroma de la comida llenó la pequeña casa. Lucía sirvió un plato sencillo pero hecho con cariño. Aunque la porción era pequeña, Alejandro podía notar que estaban compartiendo lo poco que tenían. Eso lo conmovió profundamente. Cada bocado que tomaba no solo calmaba su hambre, sino que también tocaba su corazón. Durante la cena, Lucía habló sobre su vida. Era madre, soltera y trabajaba largas horas para mantener a Sofía. A pesar de las dificultades, nunca perdía la fe ni la esperanza. «Lo importante es ser buenas personas», dijo con firmeza. «El dinero viene y va, pero el corazón es lo que realmente importa». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Alejandro.
Él, que había pasado años persiguiendo éxito y riqueza, comenzaba a cuestionar todo lo que creía importante. Observaba cómo Lucía y Sofía reían juntas, cómo se apoyaban mutuamente, y se dio cuenta de que nunca había experimentado algo así en su vida. Esa noche Lucía le ofreció un pequeño espacio para dormir. Era una habitación sencilla con una cama modesta, pero para Alejandro se sentía más cómoda que cualquier hotel de lujo en el que hubiera estado antes de dormir. Se quedó mirando el techo, reflexionando sobre todo lo que había vivido en un solo día. Se dio cuenta de que, a pesar de no tener dinero, Lucía y Sofía eran ricas en algo mucho más valioso: amor, generosidad y humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió paz, una paz real profunda que no podía comprarse. Mientras cerraba los ojos, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez su experimento no solo se trataba de descubrir cómo lo trataban los demás, sino de descubrir quién era él realmente. Y en esa pequeña casa con una madre y su hija, estaba comenzando a encontrar la respuesta. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con la suave luz del sol entrando por la pequeña ventana. Por un momento olvidó dónde estaba, pero al escuchar la risa de Sofía en la otra habitación, recordó todo. Se levantó lentamente y sintió algo diferente dentro de sí, una tranquilidad que nunca había experimentado en su vida. Anterior, cuando salió, encontró a Lucía preparando el desayuno. Era algo sencillo: pan y té caliente, pero el ambiente estaba lleno de calidez. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa amable. Alejandro respondió con gratitud, sintiéndose cada vez más cómodo en aquel hogar humilde. Después de desayunar, Alejandro notó que algunas cosas en la casa estaban dañadas: una silla rota, una puerta que no cerraba bien y una lámpara que apenas funcionaba. Sin pensarlo, ofreció su ayuda. «Puedo arreglar esto», dijo. Lucía dudó al principio, pero aceptó con una leve sonrisa. Durante el día, Alejandro trabajó con sus propias manos, algo que no había hecho en años. Reparó la silla, ajustó la puerta y arregló la lámpara. Sofía lo observaba con admiración, como si fuera un héroe. «Eres muy bueno», le dijo con una sonrisa brillante. Esas simples palabras le dieron una satisfacción que ningún reconocimiento empresarial le había dado antes. Los días pasaron y Alejandro decidió quedarse un poco más. Cada jornada era una nueva lección. Ayudaba en la casa, jugaba con Sofía y escuchaba las historias de Lucía. Aprendió sobre sus luchas, sus sueños y su forma de ver la vida. A pesar de las dificultades, nunca se quejaban. Siempre encontraban una razón para sonreír. Poco a poco Alejandro comenzó a olvidar su antigua vida. No extrañaba los trajes caros ni las reuniones importantes. En cambio, valoraba los momentos simples: una comida compartida, una conversación sincera, una risa verdadera. Se dio cuenta de que había estado viviendo rodeado de lujo, pero vacío por dentro. Sin embargo, la realidad no podía esperar para siempre. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con un dibujo, su teléfono, que había mantenido apagado, comenzó a sonar. Era una llamada urgente de su empresa. Algo importante requería su presencia inmediata. Alejandro sintió un conflicto interno. No quería irse. No quería dejar ese lugar donde finalmente se sentía en paz. Pero sabía que tenía responsabilidades que no podía ignorar. Con el corazón pesado, decidió responder la llamada y confirmó que debía regresar. Esa noche se sentó con Lucía y Sofía. «Tengo que irme», dijo con voz seria. Sofía bajó la mirada triste. Lucía, aunque sorprendida, entendió que todos tienen caminos diferentes. «Gracias por todo», añadió Alejandro con sinceridad. «Nunca olvidaré lo que han hecho por mí». Lucía sonrió con dulzura. «No hicimos nada especial. Solo ayudamos a alguien que lo necesitaba». Pero Alejandro sabía que era mucho más que eso. Ellas habían cambiado su forma de ver el mundo. Antes de irse, prometió algo en silencio: que este no sería el final. Mientras se alejaba de la pequeña casa, sintió que dejaba atrás algo muy valioso, pero también sabía que pronto regresaría, no como el hombre que llegó, sino como alguien completamente transformado. Pasaron algunas semanas desde que Alejandro dejó la pequeña casa de Lucía y Sofía. Aunque había regresado a su vida de lujo, nada se sentía igual: las grandes oficinas, las reuniones importantes y los trajes elegantes ya no le daban la misma satisfacción. Su mente y su corazón seguían en aquel hogar humilde, donde había encontrado algo que el dinero nunca pudo comprar: amor sincero y bondad verdadera. Durante ese tiempo, Alejandro no dejó de pensar en ellas. Recordaba la sonrisa de Sofía, la generosidad de Lucía y los momentos simples que compartieron.
Fue entonces cuando tomó una decisión importante. No solo quería agradecerles, sino también cambiar sus vidas tal como ellas habían cambiado la suya. Un día Lucía recibió una carta inesperada. Era una invitación a una importante empresa en la ciudad, confundida pero curiosa. Decidió ir junto a Sofía. Al llegar quedaron impresionadas por el enorme edificio y el ambiente elegante. No entendían por qué habían sido llamadas allí. Fueron guiadas a una gran sala. De repente las puertas se abrieron y un hombre bien vestido entró con confianza. Era Alejandro, pero completamente diferente a como lo recordaban. Sofía lo miró sorprendida tratando de reconocerlo. Lucía en silencio comenzó a entender la verdad. «Alejandro, ¿eres tú?», preguntó con asombro. Él sonrió con emoción. «Sí soy yo, pero también soy alguien que ustedes ayudaron cuando más lo necesitaba». Alejandro les explicó toda la verdad. Su experimento, su identidad como multimillonario y cómo ellas habían sido las únicas personas que lo trataron con verdadera bondad, sin esperar nada a cambio. Lucía se quedó sin palabras y Sofía lo miraba con admiración. «Lo que hicieron por mí cambió mi vida», continuó Alejandro. «Me enseñaron lo que realmente importa. Y ahora quiero hacer algo por ustedes». Con un gesto entregó unos documentos. Les ofrecía una casa nueva, una educación de calidad para Sofía y apoyo financiero, para que nunca más tuvieran que preocuparse por el dinero. Lucía, abrumada, no sabía qué decir. Nunca había imaginado algo así. «Pero nosotros no hicimos esto esperando algo», dijo con sinceridad. «Lo sé», respondió Alejandro. «Por eso lo merecen aún más». Después de un momento, Lucía aceptó con lágrimas en los ojos, agradecida pero también humilde. Sofía abrazó a Alejandro con fuerza, feliz de volver a verlo. Ese día no solo cambió la vida de Lucía y Sofía, sino también la de Alejandro. Desde entonces, decidió usar su riqueza para ayudar a otros necesitados. Creó fundaciones, apoyó familias y nunca olvidó la lección más importante. La verdadera riqueza está en el corazón. Y así todo comenzó, con un simple pedazo de pan y un acto de bondad que transformó 3 vidas para siempre.